Continuamos con nuestro tema de violencia intrafamiliar y estuvimos viendo un ejemplo, porque recuerden que si bien el manual y todo está hecho a modo de varias disciplinas que tiene que ver con la familia, eh, la psicología, la sociología, la medicina, o sea, dependiendo del tema de cada módulo, son los apoyos que damos, ¿sí? Este, puede ser de muchas disciplinas que interactúan con la dinámica familiar, así como interactúan los psicólogos, los consejeros, bueno, la cuestión pastoral o la parte espiritual, también interactúan otras disciplinas, inclusive aún legales. Entonces, no nos metemos tanto en esa temática. Hola, Raulito, ¿cómo está? Buenas tardes. Qué bueno. No nos metemos en los temas de lleno porque no es la finalidad ni son los objetivos de la escuela, sino que es encontrar, dar el fundamento bíblico y después lo que suceda en la verdad presente, ¿sí? Estamos en la página 20, ahorita del manual, ¿ok? Entonces, ahí estamos viendo que ya habíamos iniciado a abrir esto y el ejemplo que habíamos analizado, que alcanzamos a ver, fue el de Nabal y Abigail. Ujú. El matrimonio de Nabal y de Abigail, que fue una esposa buena con su marido, a pesar de que su marido era pues, su nombre de Nabal significa torpe y violento. Ese es lo que significa ese nombre. Y justamente eso fue lo que sucedió. Y bueno, David le perdona la vida por la intercesión de Abigail y no le hace nada porque le niega el alimento que necesitaba mucho. Recuerden que estaba refugiado en la cueva de Adulam con más de 400 personas huyendo de Saúl y en una persecución injusta, en verdad injusta, pero Saúl estaba mal. Saúl tenía un espíritu malo y celos y envidia de David y quería acabar con él, ¿no? Inclusive le prohíbe la amistad de David y Jonatán, que eran amigos desde niños, desde muy chicos, y interviene Saúl mal, y bueno, fue terrible. Y en esa huida no tenían ya insumos, ya no tenían alimento, era mucha gente, para ese tiempo era mucha gente, entonces, cuando va a pedir alimento no se lo da, se enoja, pero la esposa interviene, intercede por el marido, y bueno, el marido después, pues es muy probable que se haya muerto de una ACV, de un derrame cerebral o un infarto, algo así. Eh, y lo que Naval nunca consideró fue la autoridad espiritual que tenía David, aunque estuviese en una aparente situación desfavorable. Y eso ya llevándolo, que es lo que con este cerramos ese caso, y vamos a ver varios casos bíblicos para identificar el tipo de violencia que se esté dando. Ahí ustedes en su manual pueden encontrar algunas cuestiones que están mencionadas, al menos por parte del agresor, que pueden ser apelativos, violencia o arrepentimiento, entre comillas, ¿no? Los apelativos, la víctima, ¿qué es lo que va a sufrir? La baja dignidad, que llega a ser hasta paralizante, por los gritos, por la violencia verbal, por las amenazas, después ya la violencia física, ya emocional y la sexual, que también es muy frecuente, muy frecuente, que puede sufrir la víctima de parte del violentador. Y del agresor también se habla de un falso arrepentimiento, pero lo único que está ocurriendo es que las situaciones de violencia se van acumulando hasta que explota, hasta que viene la situación explosiva de parte de la víctima o las víctimas, ¿no? Pero bueno, o finalmente se pasa de la límite el violento y con cuestiones de tipo graves. Bueno, ahí hablamos ya de que como el origen de la violencia en una mente, bueno, en la mente del hombre natural o del hombre carnal,
en el que predominan más las emociones negativas, las emociones este, eh, contrarias totalmente a lo que es el amor, a lo que es el perdón, a lo que es la moral. Entonces, todo eso no, o no existe o se va perdiendo y ya empieza a cambiar gradualmente el hombre o la mujer que practican la violencia, hasta que se establece una relación destructiva, mutuamente destructiva. Ujú. Y es frecuente hoy más lo vemos con mayor estadísticas más grandes que existen de que la violencia femenina está también siendo muy importante como respuesta a la proverbial y antiquísima violencia masculina, y que eso se pelea por una igualdad, pero ¿por una igualdad de qué tipo? O sea, una igualdad en la igualdad de la violencia, ¿no? Parece que ese es el problema. O sea, a ver quién es más violento, quién es más destructivo. Y entonces hoy podemos ver cómo los derechos de la mujer que se pelean, que tienen la razón, mientras estén dentro de una legislación moralmente aceptable, con principios y valores, y sí hay derecho a reclamar. Pero bueno, ahí intervienen muchas cosas. Cuando no se logra obtener una justicia para la víctima. Entonces, esto sigue en una espiral y se empieza a unir juntamente con el cónyuge y los dos entran en una espiral de violencia cada vez peor, peor, peor y mutuamente destructiva y puede llegar a pasar ya cualquier cosa. Que entran, y así es que lo que se basan los jueces para determinar que sí hay una violencia intrafamiliar, no es porque la persona lo diga, ni la víctima ni el victimario se defienda, sino porque debe haber más evidencias. Ahí es cuando entran en acción los psicólogos forenses, son muy socorridos para hablarles en este tipo de casos, así sobre todo cuando hay violencia extrema, eh, porque ya están entrando en un pleno desequilibrio emocional, ¿sí? Y fíjense que esto es una raíz que uno se puede preguntar, bueno, es que ese es producto de la sociedad moderna, eso es producto de estos tiempos. Y no, déjenme decirle que esto está, y aquí es a donde entramos ya en los orígenes de la violencia familiar, desde el principio de los tiempos, desde el principio. O sea, no, esto no es nada nuevo. Y vamos a analizar este caso, que bueno, conocemos muy bien, que fue el de Adán y Eva, porque esa es la raíz principal. O sea, ¿en dónde se originó la violencia intrafamiliar? Desde Adán y Eva. Desde ahí fue. Ujú. Em, y es una... Y al principio de este tema 3 en esa misma página 20, si ustedes se fijan en el subtítulo, dice, tema muy tratado en el ámbito social, aún en casas de cristianos. ¿Sí? Aún en casas de cristianos. En mayor o menor medida, pero sí hay situaciones de violencia en el contexto de congregantes, de quienes se autodenominen o se reconozcan como creyentes. Y diversidad de grados. Bueno, de eso vamos a hablar un poco después, pero vamos al origen, porque para conocer las consecuencias tenemos que conocer y hablar un poco del origen, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar. Cuando nosotros analizamos la dinámica de la relación de Adán y Eva, se nos hace muy paralela a lo que el matrimonio de creyentes hoy puede vivir. Mm, por ejemplo, vamos a encontrar algunos elementos para apoyar lo que estoy diciendo. Adán y Eva tenían que alimentarse del fruto del árbol de vida. ¿Estamos de acuerdo? Primera cosa importante. El tipo de sostenimiento que ellos tenían, que era
permanente, no les iba a fallar. No había sequía, no había plagas, no había inundaciones. mm, las estaciones que en ese tiempo existían no son como las que hay hoy. Las estaciones hoy tan marcadas de primavera, verano, otoño, invierno, no existían en el huerto del Edén. Ujú. Se nos hace una descripción por ahí aquí mismo en el Génesis de cómo era la, la temperatura en ese tiempo, porque dice que en ese lugar había una como neblina que mantenía la humedad sobre la tierra. En el 2.6 ahí, ¿qué conexión podemos hacer hoy? ¿Con qué vinculamos hoy? Con lo que hay en casas de todos nosotros. Puede ser en nuestro trabajo, en nuestro hogar, porque ellos no vivían en una casa. El techo de ellos era el cielo y las paredes y los muros eran pues, todo el planeta. O sea, era una casa gigantesca, ¿no? Y súper, súper hermosísima, según nos da a entender acá. Cuando leemos en el versículo 6 del capítulo 2, bueno, 5 y 6 para entenderlo, dice, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ujú. O sea, toda la superficie terrestre estaba rodeada de una atmósfera que por ahí el profeta Isaías lo menciona nuevamente y dice que un gran dosel cubría la tierra. ¿Qué es un dosel? Es un techo como una lona, como una gran tela, como una carpa gigante, translúcida, que dejaba pasar el calor y era un clima uniforme y perfecto. No había grandes montañas. De hecho, hay una profecía que dice que las montañas, cuando venga el Señor, la tierra va a volver a su nivel original. O sea, las grandes montañas van a volver a su nivel original. Porque las grandes cadenas montañosas que hay es porque se fracturó la corteza terrestre, se arrugó la superficie terrestre y se hicieron las grandes montañas, ¿no? O sea, nos podemos imaginar en una tela que si la juntamos la tela bien estiradita en una superficie plana y la juntamos la tela, se levanta, ¿no? Así fue. Entonces, el Señor va a volver lo va a volver a hacer, bueno, pero esa es otra cosa. El clima, entonces, de esta gran extensión de tierra, este vapor formaba una especie de sistema de invernadero que no era necesario, como dice aquí, no había hecho llover el Señor sobre la tierra, no era necesario, entraba suficiente luz solar para mantener a las plantas bien en toda la tierra, porque se regaba toda la faz de la tierra. Y si dice que era toda la faz de la tierra, es toda la tierra, de todas, dando la vuelta, toda la esfera estaba cubierta por esta. O sea, estaba asegurada la vida de este matrimonio y de todas las especies animales, de todas las hierbas, plantas, todo esto estaba asegurado y no tenía ningún problema en cuanto a su sustento, en cuanto al hábitat. Y aquí ya vamos haciendo una comparación en lo que pueda ser un matrimonio de creyentes, ¿sí? ¿Por qué decimos que de creyentes? Porque pues Adán y Eva fueron los primeros creyentes que nacieron sobre la tierra, porque ellos creían al principio, le creían a Dios. Y no hacía falta que Dios les demostrara su existencia, porque Él se paseaba a la luz del día en el huerto y ellos estaban frente a Dios cara a cara, en la manera como Dios se manifestara. Y Dios se manifestaba a modo de que se pudiera comunicar con ellos, ¿sí? Porque dice que Él hablaba con ellos y ellos hablaban con Dios. Entonces había comunión con Dios también sea, casa conveniente y buena, hermosa, preciosa, ¿sí?
Una. Otra, alimento asegurado, ujú, con temperatura regulada, que no había necesidad de tener ropa ni nada de eso. Los árboles produciendo de una manera que no conocemos, pero era bastante buena. Y lo mejor de todo es que tenían la comunión con el Dios verdadero, tenían comunión con Dios. Y cuando quisieran, y ellos dependían totalmente en su crecimiento espiritual de lo que Dios les pudiese ofrecer al comer y obedecer al comer el fruto del árbol de vida. Esa iba a ser la vida, decir, ay, qué aburrido. No, 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 no. No, porque tenía que administrar todo un planeta. Dios les había ordenado que administraran todo el planeta. Como hoy a un matrimonio, cuando se casa y hacen un matrimonio, van a administrar todo un sistema de vida en proporción que su propia familia y todo lo que venga por resultado del trabajo es una administración y son los señores de la casa, el señor y la señora, el esposo y la esposa, el papá y la mamá cuando vengan los hijos, son los señores de ese micromundo. ¿M? Y así es como ellos estaban viviendo. Hasta que viene lo que ya hemos hablado, la desobediencia y tienen que salir. Ahora, nosotros aquí vamos a encontrar algunas claves que nos van a servir mucho para detectar una problemática en este tipo de matrimonios que hasta hoy hay, sobre todo gente que se reconozca como creyentes. Así que ya sabemos que decir que es uno creyente hasta el diablo cree y tiembla, ¿no? O sea, es un poco ambiguo y superficial decir creyentes. No, a ver, yo considero que debe ir más allá, porque Adán y Eva, con todas estas características que tienen una comunión con el Dios único y verdadero, que hablaban con él, se entrevistaban con él, le obedecían hasta cierto día que ya no, en sus mandamientos que les había dado, pues sí, era un matrimonio prototipo, un matrimonio modelo. Eh, Hoy hay matrimonios así en el cuerpo de Cristo, sí. Y sobre todo cuando son jovencitos y se casan. Así están viviendo, se llevan bien, y Adán, aunque quisiera, no iba a poder poner los ojos en otra mujer, ni Eva en otro hombre. O sea, había fidelidad, ¿ah? Había fidelidad. em, Había entendimiento entre ambos, porque Adán labraba el huerto y Eva era la ayuda idónea, o sea, cuando se le requería por parte de Adán a ella en el trabajo, trabajaban. Ahora, aquí es interesante porque también hay otro elemento muy importante. ¿Por qué tenían que trabajar y labrar el huerto y comer si no había muerte? Es decir, no se iban a morir de hambre. No sé si ustedes lo han pensado, pero ¿por qué consideran ustedes? Piensen un poco y denme una respuesta. ¿Por qué tenían que trabajar si no había hambre, no había comercio, no había dinero, no había sistemas económicos? ¿Por qué? ¿Por qué tenían que trabajar? A ver, piensen, 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 piensen. Porque era algo de disfrute, era un envío de Dios para extender, llenar toda la tierra del mismo modelo de lo que había, ir ampliando digamos, el huerto, pero era algo de disfrute. Después, cuando fue la desobediencia, decía, trabajarás con el sudor de tu frente, o sea, como algo que genera, digamos, cansancio, que genera pesadez, que genera eso, pero en un principio era algo de disfrute, de Eh, extender Se disfrutaba. el reino de Dios en toda Mm, la tierra, sí, recuerden de que gozo. habíamos analizado en una ocasión que el hombre y la mujer habían recibido un mandamiento que tenían que poblar la tierra y trabajar y poblar la tierra, ¿sí? O sea, poblarla como multiplicándose y dar fruto. O sea, y se los voy a decir porque sí lo comentamos, pero tal vez no se acuerdan, pero se los digo. Una de las cosas que tenemos a imagen y semejanza con el Señor es que nosotros tenemos la misma capacidad y atributos que Dios en su capacidad procreadora. Ujú. Dios es creador
el hombre y la mujer somos procreadores, la procreación, ¿sí? Dios es creador y nosotros somos procreadores. Es decir, hay un prototipo que tenemos de que si Dios creó al primer hombre, Adán y Eva, Adán, y Eva estaba contenida en su costado, lo creó de la tierra y creó una criatura, valga la redundancia, creó una criatura llamada hombre o ser humano, que nunca antes había existido en la eternidad, nunca antes había existido. Y que sepamos, nada más ha habido un Adán en ese momento del huerto del Edén, nada más ha habido un solo Adán, no ha vuelto a haber, que el mismo Adán no ha vuelto a ser. Está el segundo Adán, que es Cristo, pero ese es otro criterio que debemos de entender. No ha habido otro Adán. Es la pregunta que yo también les puedo hacer. A ver, se lo voy a hacer a Raulito, nada más me dice sí o no con la cabeza. Ha existido, ha existido en la antigüedad, desde tiempos de la creación, otro Raúl Reyes. ¿Es único? ¿Usted es único? Sí, clon, no, no se vale clones. Usted es único, ¿no? Y habrá otro Raúl Reyes, que se llama igual, eso no. Pero otro, sí, usted, otro usted. Nada más uno, ok, nada más uno. Usted, bien. Y así todos y cada uno de nosotros. Somos únicos en la eternidad. Y eso, como Dios es el único Dios viviente, así nosotros somos los únicos, Luis viviente, la única Claudia viviente, todos somos únicos en la eternidad. Ahí tenemos un paralelismo con Dios, ¿sí? Y eso es importante que lo sepamos, porque eso nos da a nosotros una medida de razón de nuestra propia existencia. Ujú. En verdad, cuando conocemos a nuestro Padre Celestial de gozo, decir, Señor, gracias por haberme hecho tu único hijo. No en un sentido de egoísmo y de exclusividad y yo soy, no, no, no. En ese sentido de que no ha habido otro igual que yo, ni habrá otro igual que yo. ¿Me explicó? Eso nos lleva y es un desafío a practicar la humildad en nosotros. Dice, si bien soy único en la eternidad, pero no por eso quiere decir que soy yo y otros no. Por eso cuando Cristo les enseña la guía de oración a sus discípulos, Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, así abre, ¿se acuerdan? Él no dijo, Padre únicamente mío que estás en los cielos y estos pues van a ser adoptados. No dijo eso el Señor Jesús. Él dijo, Padre nuestro, e incluyó a sus discípulos y todos los que le oyeran esta oración. Ujú. Por eso es el primogénito entre muchos hermanos, porque él ahí nos da el reconocimiento de ser hermano nuestro también, el postrer Adán, que es Jesucristo. Bien, vamos bien. O sea, ¿qué estoy haciendo hasta ahora? Estoy dándole la configuración al propósito de la dinámica familiar en el huerto del Edén. ¿Ah? Comparado a como deba de ser hoy una familia prototipo en el reino de Dios. Ahí lo vamos a ir conectando y lo vamos a ir sumando cada vez más y más elementos. Bien, ahora, no solamente hace único a cada ser humano, sino que también les da la facultad de hacer existir a otros seres humanos que nunca antes han existido, nunca antes en la eternidad, ni existirán otros después. ¿Y quiénes son ellos? Los hijos que procreamos. Bien, los hijos que procreamos, como Dios creó a Adán, que es único en la eternidad, así también nosotros procreamos hijos que son a nuestra imagen y semejanza, únicos en la eternidad. ¿Sí? Eso es una cuestión que sí se debe considerar con bastante profundidad y con bastante precisión de ese atributo que compartimos. Ujú. Ahora bien, el tipo de relación que tenían Adán y Eva, a ver, ¿ustedes cómo lo considerarían?
Hoy, ¿en qué nos basamos nosotros hoy? Fíjense en qué me les voy a preguntar. ¿En qué nos basamos hoy nosotros para que se considere a un hombre y una mujer que están viviendo en fornicación? A ver, ¿qué es lo que nos hace no acusar ni mucho menos, sino simplemente diagnosticar su situación personal de que están en fornicación? A ver, La infidelidad puede ser. no, 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 esto no es infidelidad. A ver, puede ser dos solteros, Que un no están bajo, varón y una mujer soltera. A ver, sí, Raúl, Miguelito. sí que no están bajo pacto, o sea, no hay una cuestión legal. Ajá, no hay una cuestión de tipo legal. ¿Bajo qué leyes? Justamente la ley de Dios, bajo pacto de Dios. Bajo el pacto de Dios. Entonces, sí, correcto, está bien su respuesta. Ahora vamos a este punto. Adán y Eva estaban en fornicación porque tenían relaciones íntimas, porque no había ¿No? leyes, no había ninguna institución, no existían, estaban bajo pecado de fornicación. No, porque Dios los había enviado a fructificar y multiplicarse. Estaban Estaban bajo. bajo una Exactamente, promesa. exactamente. Fíjense qué importante es eso, ¿sí? De que mientras esté Dios de por medio, el Dios verdadero vivo, en el caso de Adán y Eva, que Dios los une en matrimonio, Dios los une, no podían ser acusados de fornicación, sino que era un matrimonio que vivía bajo la disposición, la legalidad, la justicia del Padre Celestial. ¿Me explico? Ellos así vivían, ellos así estaban. Eso era evidente que así estaban. No podían ser acusados. ¿Y bajo qué ley? Bajo la ley de Dios. Sí, pero la ley de Dios eh, que todavía no entraba a plenitud más que las leyes en la creación, era lo único, no podían ser señalados de fornicación, porque yo les aseguro una cosa, que si Satanás hubiese llegado, como llegó ahí, y los hubiese acusado de que eran fornicarios y que Dios permitía que vivieran en fornicación, podría haberlo hecho, porque era más grave eso que comerse un fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal, ¿o no? ¿No consideran ustedes que era más grave eso? ¿Mm? Sí, era más grave que pudieran comerse el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, que ellos estuviesen viviendo. ¿Por qué? Porque no había alguna ley que los hubiese unido. Entonces, ¿qué prevalece en una relación de un hombre y una mujer que Dios los haya unido? Y automáticamente, como ocurre en las bodas, ¿no? Como ocurre en las bodas dentro del reino de Dios, que cuando el Señor, a través de un ministro, públicamente, él como herramienta de Dios los une en el matrimonio, a partir de ese momento y al otro día de la noche de bodas, ya son reconocidos. Y si ya se casaron por las leyes civiles, por las leyes de gobierno, han obedecido las leyes de los hombres y después son unidos en matrimonio en esa ceremonia de bodas, al otro día, aunque ya hayan tenido vida íntima, aunque ya hayan tenido eso, ya son reconocidos como marido y mujer, aunque el tipo de relación física haya sido la misma antes de que si eran solteros y así, nada más empezaban a tener intimidad y ya eran considerados delante de la cuestión de la moral de Dios, son considerados como fornicarios. Ujú. Pero cuando está de por medio, el mismo tipo de relación íntima, ¿eh? O sea, biológicamente hablando, pero cuando ya está la presencia del Señor, el testimonio público. Aparte de eso, bueno, sí es importante por su gestión y obediencia, las leyes civiles está bien, de cada nación tiene las suyas, está bien, se respetan,
pero automáticamente son reconocidos, aunque venga un embarazo y aunque nazcan los bebés, pero ya se le considera un matrimonio. ¿Me explicó? Entonces, ¿qué es lo que encontramos de paralelismo con la familia y la dinámica familiar en el reino de Dios el día de hoy? Que haya habido una unión reconocida por parte de Dios y auspiciada y concretada y hecha por parte del Señor. ¿M? Y no importa que haya sido en la playa, en el campo, en un templo, en la casa, en un jardín, eso es lo de menos. La cuestión es que esté la presencia del Señor allí. ¿Sí? Raulito, ¿iba a hacer alguna pregunta? A ver. Sería el cordón de tres dobleces ahí. El cordón de tres dobles es exactamente en el cual son hombre, mujer y el Señor ahí entrelazado en esa relación. Está muy bien, sí, así es. Entonces, esa similitud que hubo desde el huerto del Edén, hoy se deba vivir en los matrimonios actuales. No ha cambiado nada, por eso les digo, es un pacto eterno. Ujú. Entonces, vean ya cuántas cosas ya hemos encontrado de elementos que debe formar un matrimonio a la luz de las escrituras, en el diseño y el propósito de Dios. Comunión con el Señor, relación permitida y avalada reconocida por el propio Señor y los testigos que le rodeen, no hay problema. Y con todo lo demás de la habitación, el ambiente, la alimentación y la relación con los dos. Pero aquí vamos a encontrar cómo una dinámica tan bendecida, tan especial, hubo un elemento ahí que se dio con este primer matrimonio. Y ahí vamos a encontrar la clave. Vean, cuando comen el árbol, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedeciendo y siguiendo la sugerencia, el siseo de la serpiente, el susurro de la serpiente, ellos desobedecen y comen. Ya eso lo hablamos, fue por los sentidos que se extraviaron de Eva, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es cuando el Señor llama cuentas al varón, porque es el que primero fue creado y que él debía de haber instruido a su mujer. Yo considero, y muchos que se dedican a estudiar esto, consideran que Adán dio por hecho que la mujer ya tenía la sabiduría que él ya había adquirido por parte del Señor. Pero hay algo con lo que no contaba Adán, la relación personal que debe tener cada uno de nosotros, incluyendo a su mujer Eva. Ahí estuvo la falla principal, porque cuando el Señor le dice al hombre del árbol, del fruto, vean, en el versículo 17 del capítulo 2, ahí está la clave, ¿sí? Ahí está la clave. Y esto va dirigido específicamente a los varones, ¿m? A nosotros los varones. Dice el versículo 17, tiene ahí a Adán, ahí frente a él. 16 vamos a leer, 16 y 17. Dice, y mandó el Señor Dios al hombre, estaba la mujer, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, no comieran, comieres, ciertamente morirás. Y dijo el Señor Dios, también el 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. A ver, ¿quién recibió la orden de no comer de ese fruto? Adán. ¿Y dónde estaba Eva? En el costado de Adán. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no la formaba. Y Adán, por su falta de natural de conocimiento y de luz en su espíritu, cuando el Señor de su costado le saca a Eva y se la lleva, Adán da por
eh, sabido o por sinergia que la mujer también ya sabía de esa orden. Pero ¿cuál fue la falla de Adán? Que él no entendió que la mujer, aunque fuese y hubiese sido sacada, como él lo dijo, carne de mi carne y hueso de mis huesos, la mujer tendría su propia configuración espiritual, porque Adán no le dio de su espíritu a Eva. El Señor le dio espíritu a Eva. Ujú. Y Adán pasó por alto esa misma situación de su mujer, que también fue capaz, Eva, de tener comunión con el Señor, de también estar cara a cara frente a Él, de también escuchar su voz, de vivir en la misma casa, de comer lo mismo que comía Adán y todo, 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 todo. Y eso no lo consideró Adán. Dijo, ah, bueno, pues ella ya lo sabe todo, ¿no? Pues ella sabe, ¿para qué le digo? Pues ya sabe que de ese árbol no se debe comer ese fruto. Y no la instruyó. Eso hace por lo cual el Señor Jesucristo, cuando vino a redimirnos, hay la necesidad de que el varón sea el sacerdote de su casa. Ujú. Eso hace que Cristo hoy por hoy tenga que ser el sacerdote de su casa. ¿Por qué? Porque todavía nuestra parte corporal es resistente a la obediencia de Dios. Ujú. Y todavía tiende a la desobediencia. Como lo dice el apóstol Juan en sus cartas, el que diga que no peca es mentiroso. Ujú. Todavía, y como también lo confesó Pablo cuando dice, yo sé que en mi carne reside el mal, porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que debo hacer, no lo hago. Ahí vemos la naturaleza de Adán todavía. Entonces, en el matrimonio actual no es así. El marido tiene la responsabilidad de ejercer su sacerdocio en su casa. Mientras no lleguemos a la estatura del varón perfecto, tenemos esa responsabilidad sacerdotal los maridos, cosa que no tuvo Adán y no lo hizo. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Estamos hablando de casas de creyentes, se reconocen como cristianos. Sí, Claro. sí, Miguelito, perdón. Sí, veía que no fue sino hasta que Adán comió justamente del fruto que luego apareció Dios, no cuando comió Eva, sino luego. Y que las cuentas se las pidió justamente a Adán. A Adán, y vean cómo responde, ¿sí? Vean ese momento en cuando el trato, o sea, la manera que se da, y es por eso es lo que estoy diciendo, que no ejerció un sacerdote, porque también uno de los principales elementos del sacerdocio es la intercesión. El sacerdote realmente es una conexión entre la deidad y la familia, por medio del padre, en su sacerdocio del padre de familia, del esposo, es ejercer el sacerdocio intercesor. Ujú. Que eso es lo que debía de haber hecho Adán, pero no lo hizo. Dice que cuando ya hicieron lo que hicieron y que oyeron la voz de Dios en el versículo 9, dice, mas el Señor Dios llamó al hombre, no dice, los llamó. La Biblia es muy específica, y más en lo que es en el principio, en el Génesis. Es extraordinariamente preciso. Tenemos que hacer una interpretación textual y espiritual a la luz del Espíritu Santo muy precisa. No le habló a los dos, le habló al hombre. ¿Por qué? Porque él debía de ser el responsable de lo que ocurriese en su administración, en su mayordomía, aún en su propio matrimonio, porque por ahí también se dice que por causa del hombre fue hecha la mujer. ¿Mm? O sea, por los motivos y las razones que el hombre tiene, fue que se le dio
y se le formó una ayuda idónea, ¿sí? Una ayuda idónea, que fue Eva, en el caso de ellos. Y bueno, le dice en el 9, ¿dónde estás tú? ¿Cómo le pregunta si Dios todo lo sabe? ¿Cómo? Ya había algo que estaba bloqueando la relación. Ya había algo que estaba bloqueando este, algo para con Dios. Él ya, ya sabía, Dios ya sabía que algo había sucedido, pero pues su creación tenía que ser probada. La obediencia de Adán y Eva tenía que ser probada, ¿no? Y ellos reprobaron. Ujú. Reprobaron. No rindieron bien su examen. Dios le dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, el hombre, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vean ustedes cómo Adán responde. No dice, nunca dice, oímos tu voz en el huerto y tuvimos miedo porque estábamos desnudos y nos escondimos. Ujú. A ver, los dos estaban escondidos, ¿sí? Si leemos el 8, dice, y la segunda parte del versículo 8, y el hombre y su mujer se escondieron, ambos se escondieron, ¿sí? De la presencia del Señor Dios. Y cuando el hombre es interrogado por Dios y le dice, ¿dónde estás tú? Dice, yo oí tu voz en el huerto y me dio miedo, a mí, Adán, me dio miedo porque yo, Adán, estaba desnudo y yo, Adán, me escondí. Nunca incluye a su mujer, nunca la incluye. Sí está bien, él asume su responsabilidad, claro, porque Dios ya le estaba hablando, ya la interrogación era directamente con su creador. Entonces, en ese interrogatorio que le hace el Señor, vemos cómo las circunstancias que están girando alrededor de la situación, el hombre se ve como el centro de la situación y no incluye a su esposa. Es decir, no era en el pensamiento y en el corazón de Adán, no era el que ya era una sola carne con su mujer. Parece ser que él no había entendido lo que era ser una sola carne. Ujú. Y dice, no, yo me escondí. ¿Y tu mujer? Pues yo creo que también. Ah, pues creo que todavía está atrás de ese árbol. Sí, pues creo que por allá está. Ahí arréglate con ella. Pues a mí me dio miedo. Ujú. Y ahí nos damos cuenta de esto porque en el versículo, bueno, 11 Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y no dice el Señor que yo les mandé que no comieran. No, no dice eso, porque la orden se la dio el Señor solamente a Adán, porque Eva no había aún sido creada. Pero el hombre supuso que la mujer iba a saber cómo eso. Pero pues es que estamos hablando de un mandamiento del Dios único y que es una relación personal. Ahí había una relación personal con Dios. Ya la había. Desde ese tiempo ya la había, como hoy. Hoy la hay también. Y ahí no era la excepción. Y Dios le dice, yo te mandé que no comieses. Y el hombre le respondió, y ahí es donde también encontramos otro elemento importante. Respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. La mujer que me diste por compañera. Ahí yo considero que es una respuesta bastante egoísta, muy aislada de lo que ya Adán tenía a su lado. ¿Sí? No, a ver, esa mujer que se hizo mi novia y me llevó al casamiento a fuerzas y que yo ni me quería casar y que me arrastró y además yo ni quería esa suegra y ahora sí, ya está. Sí, eso es cierto. ¿O a poco no? Hay ese reclamo. Ah, esa mujer, la mujer que me diste, ¿qué no la buscaste tú? ¿Qué no te casaste porque decías que la amabas?
Hoy, creo que hoy fue la clase de pisar muchos, muchos callos, ¿verdad? Hoy creo que fue el día. Hoy debe de haber redención en esta clase para todos. Pero bueno, y le dice, la mujer que me diste por compañera, y es un reproche que le hace el hombre a Dios y que le había dado a alguien con todo lo que representa la ayuda idónea, compañera, intimidad, comunicación, aceptación, aprobación, muchos elementos que deben de intervenir en la relación matrimonial. Y este hombre con esta expresión, la mujer que me hice por compañera me dio del árbol y peor todavía, y yo comí. Ujú. O sea, es decir, no, es que a mí mi novia me tentó y pues yo caí. Ujú. Bueno, también la mujer podría decir lo mismo, es que él me llevó a la tentación y yo caí. Y después no, es que los dos caímos. Y bueno, entonces ahí sí ya la situación ya se está tornando en cuanto a la comunión con Dios, se está generando en cuanto a la comunión de los dos para con Dios, ¿eh? En un yugo desigual, ¿sí? En su relación para con Dios. O sea, el que los había unido en el pacto matrimonial, ahora se están saliendo del pacto, ¿sí? Y ahora tienen que ser sacados de ese ámbito de compromiso del pacto. Dios ya no va a estar ahí con ellos, ya no va a estar con ellos, ya no los va a estar apoyando, aunque son un matrimonio y aunque Dios los unió con todo lo que ya vimos, y Dios ya no está obligado a estar con ellos, a darles la provisión. Yo ya me deslindo, me separo, yo ya no tengo nada que ver con esto. Ya ustedes se las van a tener que arreglar solos porque yo me salgo de este compromiso. Yo me había comprometido a través del pacto matrimonial porque yo los uní a que iban a tener todo lo que tenían: provisión, alimentación, habitación, todo, todo, todo lo que yo les di. Ahora yo ya no estoy obligado a que ustedes sigan en este lugar. Ya no estoy obligado. Discúlpenme, pero ustedes tienen inteligencia, tienen sabiduría, porque para eso les di el árbol del fruto de vida, para que tuvieran la suficiente luz espiritual, supieran obedecer y sostener y mantener todo esto, porque a ustedes se les fue dada esta mayordomía y esta administración, y debían de haberla sostenido, y no lo hicieron, no lo hicieron. Entonces ahí, obviamente, que el Señor, cuando escucha esta respuesta y el hombre dice, "Y yo comí", ¿y dónde quedó la inteligencia, Adán? ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde se te cayó? ¿La perdiste por ahí? Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, o sea, la reacción que el Señor tiene para con la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y bueno, ahí vemos que hay una responsabilidad compartida, pero que primeramente el Señor se dirige al que le dio la responsabilidad. Ujú. Y, decimos que Adán no supo instruir a la mujer, porque si Adán hubiera entendido que Eva tenía su propio espíritu, su propia relación y comunión con el Señor, él debía haber intercedido por ella, debería de haber dicho algo delante del Señor, y era su responsabilidad de él, y decirle, Señor, yo no tuve el cuidado o la precaución de enseñarle a ella, porque no estaba ella cuando me diste a mí la orden. Y la mujer podría haberle dicho y reclamado a Adán, ¿por qué nunca me dijiste eso, Adán? ¿Por qué nunca me dijiste? Yo no estaba cuando el Señor te dio la indicación y tú nunca me lo dijiste. Ahora ya es demasiado tarde. Fui seducida por la serpiente. Es más, ya hasta estoy gestando la mentira.
ya está naciendo la mentira de mí, ya nació la mentira, ya di a luz por este ente espiritual y ya nació la mentira. Ya soy madre de la mentira y me has hecho que adultere espiritualmente hablando, porque ya había sido madre. ¿De quién? De la mentira. Cuando dijo, es que Dios dijo que no tocáramos. No, no, Dios nunca dijo eso. Y Eva basa su argumento o su razonamiento, no cuestión de discernimiento espiritual, sino razón de inteligencia natural, y dice, es que Dios tampoco dijo que lo tocáramos, era obvio que se tiene que tocar algo para comérselo, pero ella utiliza una pobrísima instrucción o entendimiento del proceso de la desobediencia y toma, y es que Dios dijo que no tocáramos, y bueno, de todos modos toca el fruto y lo come. Sí, Lore, adelante. Doc, buenas tardes. Buenas tardes. Pero donde empieza el capítulo 3, Sí, y empieza el diálogo que Eva tiene con la serpiente, cuando sí, le dice, así que Dios les dijo que no coman, ella le responde asegurando que es así, que esta es la indicación. sí, sí, Lo porque, menciono a modo de pregunta, sí, o sea, porque, ah, por lo que mencionaba recién de la instrucción, ¿no? ujú, Eh, ¿qué Tal vez, pasó con tal eso? vez sí se lo dijo, pero esta independencia de la mujer, yo recuerdo que en la materia, no me acuerdo en cuál materia era que hablamos de los embarazo y procreación, me parece que vimos el tema de los sentidos Sí, y cómo en este caso a Eva la seduce a través de los sentidos y todo sí, esto, yo lo tengo ujú, anotado acá. ujú. Eh, pero ella sabía esa premisa, o sea, tenía en claro que no tenía que comer, pero también tomó su decisión, o sea, de alguna Sí. manera quiso ser independiente. Hasta cierto punto, pero hay que considerar algo. Eva ya había estado comiendo anteriormente del fruto del árbol de vida. Ya había estado comiendo. ¿Me explicó? O sea, estoy reforzando lo que dice Lori, tiene razón. Y esto hace que la mujer tenga menos argumentos para justificarse delante de Dios, porque ella ya había estado comiendo del árbol del fruto de vida, que es donde ellos recibían la luz de parte de Dios Claro, para caminar dentro del claro. propósito de Dios. ¿Sí? Y vemos que o Ujú. no la había recibido o no quiso obedecer. ¿Mm? Por eso también tiene responsabilidad. Y es una responsabilidad, a la vez que es compartida, que lo hacen entre los dos, también es una responsabilidad en lo individual, en mayor medida con el hombre, porque ya lo expliqué, por causa del hombre fue creada la mujer, pero también Claro, por el ella tiene su sacerdocio. responsabilidad. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que hace que la mujer en este momento tan crucial para la humanidad, porque esto ya va a quedar instalado en las generaciones hasta el día de hoy, eh, hace que la mujer pueda no ser juzgada por el Dios de justicia, porque había ido en contra de la justicia del Padre. Eh, Ellos, como hijos de Dios, Dios tiene una jurisdicción legal como Padre. Y el Padre, y lo dicen Hebreos, el que, el que comete una infracción de la ley tiene que ser castigado, tiene que ser azotado con vara, porque Dios al que ama, castiga, azota con varas, dice, ¿no? ¿Sí? Y ellos, bajo la justicia del Padre y en la jurisdicción legal de Dios como Padre y creador de Adán y Eva, tenía todo el derecho de disciplinarlos. O sea, sí. Pero en la medida, justa medida, ya vemos aquí una actitud legal muy precisa en lo que Dios dice, porque la mujer dice, a pesar de que ya había dicho una mentira, ahora la mujer va a decir la verdad y eso aminora lo que el Señor le va a decir. La mujer en el 13 dice, dijo la mujer, la serpiente me engañó
y comí, ¿no? Sí, podría haber sido peor, ¿no? Bueno, es que yo vi a mi esposo tan hambriento que le di de este fruto porque no había ido a cortar naranjas. Y como yo traía esto, pues le di. Podría haber sido así. Mil cosas podrían haber sucedido. Muchísimas cosas, ¿no? No, pues es que yo no sabía. Él me obligó, me lo quitó de la mano, de un manotazo me arrebató el fruto y no sé, todas las cuestiones que puedan existir en una relación matrimonial que ya está entrando en una dinámica de disfuncionalidad, empieza a ser creciente, empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llega ya a tener una situación muy desagradable. Ella dice la verdad y esto va a minorar la situación con la mujer porque a la mujer le dice nada más, vas a tener muchos dolores cuando tengas a los hijos y estarás sujeta a tu marido, el único que tienes y no hay otro. No hay otro hombre sobre la tierra al cual te puedas sujetar como una criatura hecha inteligente, hecha a la imagen y semejanza de Dios. No existe otro más que Adán, así es que te vas a tener que sujetar a él. Ya a mí ya no, ya rompiste el pacto y como tú rompiste el pacto conmigo, ya no estoy obligado. Ahora, la obligación de pacto de matrimonio va a ser con tu marido, aunque también él está en la condición de desobediencia y yo ya no tengo nada que ver con él. Nada que ver. Entonces, ¿qué podemos ir nosotros resumiendo y entendiendo la configuración del matrimonio en el reino de Dios? A ver, la gran y enorme responsabilidad que cada uno tiene de ser responsables en lo individual con Dios, primero. El sacerdocio que debemos de estar ejerciendo los varones en nuestra figura sacerdotal y las mujeres, ¿cuál será la eminente responsabilidad espiritual en la mujer en el matrimonio? Alguna vez lo hayamos comentado, a ver si se acuerdan. ¿Cuál será el oficio que debe ejercer la mujer en el matrimonio en el reino de Dios? Porque de ese matrimonio estamos hablando, no de otros. Profeta. Profeta, exacto. Y otra cosa más, la mujer tiene dos ministerios, dos oficios ministeriales. ¿Cuál otro? Profeta es uno. Ahora le explico por qué. ¿Cuál será el otro? Maestra, la enseñanza, porque es quien más horas pasa con los hijos y ella los instruye en su vida espiritual a los niños. No digamos más allá de los modales y de la educación normal, sino en lo espiritual. El varón, aparte de ser sacerdote, es pastor de la familia, sacerdote y pastor. Y el apóstol es Cristo, porque el Señor Jesús es el que llega al matrimonio. Y hay un apóstol también en medio de nosotros, de los matrimonios, y es el Señor Jesucristo. Por eso es el que pone los fundamentos en la relación matrimonial. Entonces, está el sacerdote, que es el intercesor de la familia, y es el pastor de la familia. Y ambos son evangelistas, el esposo y la esposa, para convertir a sus hijos a Cristo. Les predican el evangelio. ¿Ok? Y ya están ahí los 5 ministerios. En la iglesia pequeña, la iglesia del hogar. Ahí están los 5. Y los hijos son los discípulos. Los discípulos que están aprendiendo todo esto. Bien, ahora, una vez que ellos desobedecen, entonces el Señor se desentiende del pacto, del compromiso. Y ahí ya tenemos un yugo desigual, como les mencioné. ¿Qué es este yugo desigual? Este yugo desigual es que ya no tienen comunión con Dios. Ujú. De lo cual después Pablo habla en la carta a los Corintios cuando habla acerca del yugo desigual. Fíjense, y para que se acuerden, en la segunda carta a los Corintios, que habla el apóstol Pablo de esta situación, cuando habla acerca de lo que es
el yugo desigual. em, Donde dice, capítulo 6, segunda de Corintios 6, versículo 14 al 16. Segunda de Corintios 6, 14 al 16. ¿Qué es lo que dice acá? Bueno, dice así, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de los que creen, ¿sí? De los que creen. ¿Consideran ustedes que Adán y Eva eran buenos creyentes o no? A ver, ¿qué me dicen de Eva? ¿Era creyente o no era creyente? No, tenía comunión con Dios, se comunicaban con Dios, hablaban con Él, todo lo que ya dijimos. A ver, les voy a decir que le creyó al diablo. ¿Me explicó? O sea, la calidad de su creencia era ínfima, muy, muy inferior. Porque el diablo, con que Dios ha dicho, bueno, sí, bueno, pero es que, pues, dijo que no lo comemos. Pues dice Dios que Dios sabe que si ustedes comieran serán como Él. ¿Y le creyó? Ah, qué bien. No, pues yo sí quiero ser como Dios, ¿no? Entonces sí, te creo y come. ¿Me explicó? O sea, en un matrimonio que unió Dios. Y hoy ocurre por igual. El creer las calumnias, las mentiras, los chismes, los supuestos, es la misma actitud que tuvo Eva, la misma actitud. Le creyó al diablo y obedeció lo que le dijo. ¿Me explicó? Entonces su calidad de creencia no era tan buena. Y la otra que estaba también muy mal Adán, porque él debía de haber sido superior, por así decirlo, en esa calidad, no de género estoy hablando, sino de calidad de creencia, de creerle, haberle creído más a Dios que a su mujer, porque su mujer le dio el mismo argumento que le dio el diablo. Es que esa criatura que me dijo que seríamos como Dios, ah, sí, de veras, sí, sí, yo comí, pues ya comí. Y, pues a ver, ¿y a qué sabe? Bueno, pues pruébala. No, pero es que el Señor nos dijo, ahí te lo dejo, ahí tú sabes, pero pues, sabe bien, ¿no? ¿Quién sabe qué sabría y cómo sería? Y Adán le creyó a su mujer y comió así como ella, porque así dice, así como ella. Bueno, seguimos leyendo el capítulo 6 de Segunda de Corintios, versículo 14. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ahí ellos ya eran incrédulos, porque no le creyeron a Dios. ¿Mm? Ya eran incrédulos. Y en su comunión y relación con el Señor por el pacto matrimonial, porque los unió, ya eran desleales en el pacto, como dice en Malaquías, que fueron desleales al pacto de los padres. Y así fue con Adán y Eva. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La justicia de Dios, la justicia del Padre, con la injusticia del desobediente. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y aquí está lo importante, el versículo interesante. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Sí? Y acá se utiliza esta referencia a Belial cuando se refiere el apóstol Pablo, cuando hay un yugo desigual y que ya no está en medio de ellos el Señor, sino quien está en medio del matrimonio es este personaje que, que, que menciona el apóstol Pablo y que nosotros debemos tener eh, el entendimiento de que ya había sido usurpado el lugar de Dios en medio de ellos por alguien que ya estaba ahí, ¿sí?
¿Y qué significa el nombre de Belial? No sé si lo sepan ustedes. Ujú. Bueno, el nombre de Belial significa el rebelde, el que se rebela, o el que adquiere ganancias corruptas. Eso es lo que se le ha dado como significado. También se le conoce como depravado o indigno, ¿sí? Eso significa depravado o indigno. Ujú. Perverso también, perverso. Y que esto es lo que viene a habitar en medio justamente de un matrimonio que es incrédulo, no le ha creído a Dios, ha desobedecido, y eso es lo que ya estaban en ellos, ¿no? En Adán y Eva. En medio de ellos ya estaba, y no es, a lo mejor no tanto el personaje, sino las situaciones que podían existir entre la relación matrimonial por haber desobedecido a Dios. La perversión, que puede ser que en la relación íntima matrimonial puede haber perversiones, sobre todo en la cuestión de la intimidad. Esa es una. La otra, que hay rebeldía, y ambos para con Dios, que no, yo voy a hacer lo que yo quiera, sí, como Adán. No, pues a mí me engañaron y yo entendí que esto era así el matrimonio. O bueno, eso fue lo que le pasó a Eva, de que sean indignos, de no ser reconocidos como hijos de Dios. O sea, toda una serie de cosas, ¿me explico? De lo que es los términos de pacto. Y ahí lo dice muy claramente el apóstol Pablo, de cuando viene esta entidad espiritual a dividir al matrimonio. Ahora, de todo lo que yo les he dicho, les hago esta pregunta. ¿Consideran ustedes que esto sí se da en los matrimonios en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo? ¿Sí se dará o no se dará? Uh, de todos los días, de todos los días, ¿me explicó? Nos falta mucho de entendimiento para esto, nos falta mucho. Realmente no medimos ni las consecuencias porque aún no tenemos la dimensión que somos delante de Dios. Ujú. Y constantemente tenemos que estar aprendiendo y entendiendo em, acerca de lo que es la relación matrimonial como verdaderos hijos e hijas de Dios. Ahora vean qué terrible fue, regresando al caso de Adán y Eva, cómo este matrimonio, aunque ellos siguen casados, no se divorcian, no se separan, pero Dios sí los abandona. Ujú. O sea, Dios sí se separa de ellos, de Adán y Eva, se separa, aunque seguía hablando todavía, y todavía hablaba con los hijos que les nacen a los dos, ¿no? A Caín y Abel. Pero nosotros ya nos damos cuenta que esta ruptura, esta separación que había ahora, eh, ya va a tener causas tremendas en la relación matrimonial que seguramente, pues bueno, cuando el Señor le dice al hombre que va a tener que ya no labrar, no comer del huerto, no labrar los frutos sino que son expulsados, y toda la tierra es maldecida por culpa del hombre. Y ahora va a tener que sudar, con el sudor de su frente, va a tener que trabajar para sobrevivir porque ya entra la muerte, la corrupción. Y ahora el hombre va a tener que luchar contra la corrupción, contra la muerte, porque ellos ya estaban corruptos, ¿sí? Obviamente que el resultado iba a ser la corrupción. Hoy por hoy, cuando el que viene a habitar en la relación matrimonial es el Señor Jesucristo, se acaba la corrupción, al menos en el sentido espiritual, y a mayor santidad, menos corrupción. Y entonces todo lo que un matrimonio hoy temeroso de Dios y caminando juntamente con el Señor, todo lo que haga es prosperado, empieza a ser bendecido, empieza a ser lleno de provisión, empieza a tener
yo no le estoy diciendo riquezas y eso, no, no empieza a tener en sobreabundancia. No le va a faltar el pan, no le va a faltar, no va a tener, va a ser puesto por cabeza y no por cola. O sea, todas las promesas de Levítico se van a empezar a dar en proporción a la obediencia. Y no es que estemos, ¿por qué? Porque el pacto es una cuestión de tipo legal, ya lo hemos hablado. Tiene términos, tiene penalizaciones, tiene obligaciones para ambos lados, para Dios y para nosotros. Pero hoy nosotros, bajo el nuevo pacto, en el que el Señor Jesucristo vuelve a unir a un matrimonio, no es un nuevo pacto matrimonial, no, son personas nacidas de nuevo que serán como en un principio bajo el mismo pacto que hubo desde un principio. Y toda la provisión que tuvo Adán y Eva las va a empezar a tener también ese matrimonio, ¿sí? Y obviamente que se regresa en el sentido espiritual a volver a estar viviendo en un huerto del Edén. Ujú. Pero en un sistema del mundo bajo corrupción, que nos rodea la presión de un mundo bajo corrupción, pero dentro del hogar ya es una extensión del huerto del Edén, porque está habitando el Señor a través de Cristo. Ya hay dos criaturas nacidas de nuevo que están en un yugo por igual, una unión por igual con el Señor, y los hijos empiezan a nacer bajo esa unión. Esa es la gran diferencia que hay con un matrimonio funcional en el reino de Dios. Ujú. Y cuando hay un matrimonio en el cuerpo de Cristo que es disfuncional, hay que encontrar en dónde, en todo esto, en dónde se encuentra el defecto, el problema. No, es que tengo muchas deudas. Ah, ok. Bueno, pues entonces vamos a ver por qué estás comiendo de una fruta, bueno, del fruto de una tierra bajo maldición. Estás hiriéndote con espinos y cardos. Ujú. Algo hay ahí. Que puede decir es que hay muchas enfermedades, muchas cosas así. Algo hay también, ahí hacemos el diagnóstico. Que eso obviamente lleva a las tensiones, lleva a las discusiones, lleva al enojo y lleva a la separación emocional, ¿verdad? Cada vez más grave, más grave, más grave. La santidad se pierde cuando empieza a haber violencia y entonces el matrimonio viene a ser como Adán y Eva fuera del huerto del Edén, casados sí por el Señor, pero fuera del huerto del Edén, en una tierra bajo maldición y con todas las consecuencias de eso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el principal consejo o elemento que se pueda y se deba de decir e instruir a los matrimonios que se congregan? A los matrimonios que se congregan es que analicen detalladamente cuáles son, así, inclusive si tienen que anotar, hacer una lista, una planillita ahí, a ver, fallamos en la provisión, porque todo eso está en el pacto, todo eso está en el pacto en Cristo, ¿eh? O sea, ya está todo dado ahí, ya está todo consumado. O sea, ya está la solución, ya está dada la solución a través de la redención de en Cristo. Pero lo que tienen que determinar los matrimonios de hoy en el cuerpo de Cristo, a ver, y ser honestos y transparentes el uno con el otro. A ver, ¿cuál es el principal problema? Bueno, la provisión. Pero ¿por qué es? Y que cada uno sea confrontado, ¿no? Y el hombre puede llegar a la conclusión, es que la verdad que soy perezoso, no me gusta trabajar, no me gusta el trabajo fuerte, no me gusta sujetarme a una autoridad, soy rebelde, ¿no? X. Y ir haciendo esa listita que la escriba su conciencia, ¿ok? A ver, soy perezoso, soy desobligado, no me gusta sujetarme a ninguna autoridad, este, me gusta la comodidad, me gusta lo bueno, pero sin trabajar, peor todavía, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando reconoce ese tipo de fallas, y ella también, ella también,
Entonces eso hay que ponerlo delante del Señor en su relación y comunión personal, como debía haber sido en un principio. Y decirle, Señor, yo me reconozco esto, esto y esto, ¿sí? Y el Señor lo va a escuchar porque se están unidos por el Señor y el Señor está ahí en medio, pero pues bueno, a ver, el Señor les estaba hablando a pesar de que habían desobedecido a Adán y Eva, ¿sí o no? O sea, ese periodo que hubo entre la desobediencia y que el Señor los disciplina, Dios estaba y seguía dialogando con ellos, seguía hablando con ellos, ¿ok? Cuando un matrimonio en Cristo discute, se enoja, se pelea, se van distanciando, están entrando en ese periodo en la cual debe de haber comunicación, reconocimiento y arrepentimiento de pecados, y el Señor está en medio viendo las reacciones de cada uno de los dos, viendo cómo reacciona el hombre, cómo reacciona la mujer. Y la reacción y la respuesta de cada uno debe ser como lo que Cristo nos ha enseñado, el perdón, la transparencia, el decirse la verdad, no, nada de violencia, hablarse con propiedad, con respeto, con honra, pero reconociendo, no, es decir, es que tú, eso es lo que hizo Adán. Es que la mujer que me dice, no, 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 es el mismo error, no, no va a prosperar, eso ya no sirvió, ya no sirvió. Es reconocer la propia responsabilidad cada uno delante del Señor. Sí, yo reconozco que he sido así, no me gusta hacer el trabajo de casa, no me gusta aportar para la casa, a mí me gustan mis amigos, aunque no le gusten a mi esposa. Cada matrimonio tiene su propia configuración, ¿sí? Cuando hay ese reconocimiento, y ustedes como consejeros, orientadores y eso, ven y saben, se dan cuenta que están reconociendo cada uno sus propias irresponsabilidades, llevarlos al arrepentimiento y decirles, pídanle perdón al Señor por lo de cada uno. Si se lastimaron entre ustedes y ha habido violencia verbal, ¿sí? Maltrato, perdónense entre el uno y el otro, o el que haya ejercido la violencia, pídale perdón a su esposa o a su esposo, ¿sí? Y no lo vuelvan a hacer, no lo vuelvan a hacer. Y es cuestión de dominio propio. Señor, es que va a ser muy difícil. No, si tú tuvieras aquí esta esposa como yo, que me grita y todo. Bueno, ahí está el dominio propio, ¿sí? Es decir, bueno, ya voy a resistir sus gritos agudos de soprano que me perforan los oídos y voy a decir, ay, qué hermoso cantas, esposa mía, ¿no? Aunque le esté gritoneando ahí diciendo, eres así, sí. Está bien, no, pero te amo, te amo, te amo, te amo, te perdono, te perdono. Ahí en el hombre interior por dentro, ¿no? Te perdono, te perdono, te perdono. Y él también, y los dos, el perdón consuma las actas de decreto en contra nuestra. Y en la relación matrimonial es igual, es exactamente lo mismo. Bien, sí, vamos bien hasta acá. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Ahora, vamos para ir cerrando, nos quedan algunos minutos todavía. La consecuencia más triste de este nuevo matrimonio, y fíjense cómo el primer matrimonio que empieza a tener a los primeros hijos sobre la tierra fue un matrimonio disfuncional como ya lo eran Adán y Eva, que disfuncional porque, aunque seguían casados y fueron casados por Dios, unidos en matrimonio, en el pacto matrimonial, pero ya no tenían comunión con Dios. Ahora ya estaban a expensas de las consecuencias de una tierra bajo maldición y que las tinieblas tenían mucha hambre. El león rugiente tenía bastante hambre y se los iba a empezar a devorar espiritualmente. Y se ve ahora el fruto. El Señor les había dicho, fructifiquen y multiplíquense. O sea, y ese fruto era fruto en el Espíritu, ese fruto. Y el fruto que ahora van a dar va a ser
lo que ocurrió con sus hijos, capítulo 4 del Génesis. Vamos a leer qué es lo que, las consecuencias de esta nueva configuración matrimonial, ¿sí? La nueva configuración matrimonial. Ujú. Fíjense, aquí dice en el 4:1 de Génesis, conoció a Adán a su mujer Eva, o sea, tuvieron intimidad, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad del Señor, he adquirido varón, ¿sí? He adquirido varón. La palabra, el significado del nombre de Caín, que Dios se lo puso, no se lo pusieron ellos, Dios le puso nombre a Caín, significa, entre algunas otras cosas, em, este, adquirido o ganancia, algo que se obtuvo. Eso significa Caín. Es que obtuve algo. ¿Qué obtuve? Bueno, aparte de la panzota que le creció por el embarazo, pero lo que obtuvo fue el fruto de su relación. Que eso es el fruto, parte de lo que les había dicho el Señor, que deberían de dar fruto hijos, pero hijos también de Dios, pero debían dar fruto en el Espíritu, que eso es lo que esperaba Dios. Y ahora, el fruto que iban a dar, Adán y Eva, que ya habían comido del fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal, ya no era un fruto bueno, sino un fruto malo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo, sí, que se dan por sus frutos los conocerán? Y el fruto de Adán y Eva en cuestión, en forma y resultado, que fue Caín, fue un fruto malo. Y después tienen otro hijo que es Abel, y Abel fue un fruto bueno, pero ya bueno conforme a lo humano, ¿sí? Conforme a lo que es terrenal. Y ese así era el fruto en la cuestión del otro, el segundo hijo que tienen, que va a ser Abel, eh, el segundo hijo que tienen. Y vemos cómo es lo que resulta en ellos, en la relación de hermanos. Ujú. Y fíjense cómo eh, los nombres tienen tanta importancia en el contexto bíblico, porque así como Caín significa algo que se obtuvo, una ganancia, eso es lo que significa Caín, el nombre. En el caso de Abel, el significado de Abel es pasajero, que nada más está un tiempo y después ya no está, ¿sí? Es algo que es efímero, que es que no está estable, que no está fijo, y está, pero se va. Ujú. Eso significa el nombre de Abel. Eh, ¿Y qué es lo que ocurrió entre ellos? Debía de ser que lo que había obtenido Caín, Eva, iba a ser que se cumpliera el nombre de su hermano Abel, que era un hijo pasajero, era un hijo que ya no iba a estar. ¿Cómo ya no iba a estar? Pues acaba con su vida, acaba con su vida. O sea, que el primogénito de la creación, pero ya bajo maldición, es un homicida. Es alguien que le quita la vida a su propio hermano. Ujú. Es terrible lo que pasó. O sea, estuvo un poco tiempo, es más, ni tan siquiera, todavía no tenían hijas, Adán y Eva, como para que pudieran hacer una familia, ¿sí? O sea que Abel nunca fue soltero, falleció soltero, o bueno, lo ejecutó su hermano, fue soltero, no conoció nunca mujer, nunca vio una mujer más que su propia madre, y no supo disfrutar una relación, al menos hasta su vejez, con su padre y su madre, y tener un buen hermano, y buenos hermanos y hermanas, porque después de Abel nació Set, el tercer hijo, y, 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 y hubiera sido otra la historia,
Si Caín hubiese mantenido en su corazón el querer a su hermano Abel, otra hubiera sido la historia. ¿Me explicó? Y bueno, también con el primer Adán, que pasó esto, con el segundo Adán también sucedería, que sus hermanos le quitan la vida, ¿no? O sea, sus hermanos me refiero a los hebreos, a su pueblo, a su propia nación. También a él le quitan la vida al posterior Adán, como se la quitaron a Abel también, porque él tiene que asumir esa responsabilidad también espiritual. O sea, todo se va uniendo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema de esta familia, de este primer matrimonio disfuncional? Que los hijos también van a ser igualmente disfuncionales. Ujú. Entonces, viendo que los hijos van a pagar el precio, que a ellos se les va a cobrar la factura por la disfuncionalidad de un matrimonio en el cuerpo de Cristo, a muchos matrimonios o no se dan cuenta, o no les interesa, o simplemente lo ignoran. Ujú. Y eso es algo que siempre en la consejería matrimonial ustedes deben hacer esa pregunta a quienes los tengan. ¿Has pensado lo que esto le va a tener como consecuencias a tus hijos? El que los veas que discuten, el que los vean, ¿no? Que los vean ustedes discutir, que se lastiman, que se dicen de cosas, que se mienten, que no se respetan, que no se honran. Ustedes saben las graves consecuencias que les van a generar cuando ellos sean grandes. Ujú. Nosotros hemos hecho una pregunta a veces, pero no les decimos que nos la digan, pero sí la lanzamos. Cuando nos invitan a dar charlas a jóvenes y todo, le decimos, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren tener un matrimonio como el de sus papás? Muy pocos levantan la mano, muy pocos. Pero si les preguntáramos a esos jovencitos, si han hablado ese tema con sus propios papás, muy pocos también dirían, sí, yo he hablado con mis papás y les he dicho que ya no sigan peleándose ni se sigan mintiendo o engañando. Pocos, pocos. Ujú. Entonces es importante que este ejemplo de Adán y Eva, que aplica para el matrimonio en el cuerpo de Cristo, nos quede como un parámetro para poder tratar, orientar, dar consejo y regresar al camino en Cristo a matrimonios disfuncionales. Y esto es enteramente dirigido a matrimonios del cuerpo de Cristo, ¿no? En el sistema del mundo es otra cosa, eso es otra cosa. No, ahí cada quien su vida, respetamos cada quien su vida y su creencia, pero lo que es en el cuerpo de Cristo, así es como es, y así es como debe ser. Bien, ¿alguna pregunta o alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Quedó bien claro? Bien. Bueno, la próxima sesión vamos a estudiar otro caso de matrimonio, de familia disfuncional, y vamos a ver el caso interesante de una mujer espiritual, pero sojuzgada por un hombre que se dice espiritual, pero no lo es. Ujú. Y el resultado que hay con su hijo. Ujú. También, porque es lo que les digo, tenemos que entender todo el contexto de la dinámica de la familia para saber qué hacer. Mi hijo es muy rebelde, no se sujeta. Y le has enseñado de Dios, sí le he enseñado, pero no se sujeta. No hay sujeción, no hay obediencia. No le gusta la congregación, no le gustan las cosas de Dios. Oh, ok, bueno, vamos a ver un caso, ese caso, la próxima sesión. ¿Ok? Bien, bueno, vamos a parar la grabación.